Giran orden de arresto en contra de Mr. Doctor. ¿Quieres saber todos los detalles? Te los cuento aquí en El Mundo Según Vince. El sábado 7 de diciembre, alrededor del mediodía, Mr. Doctor nos dio a conocer en sus redes sociales que habían girado una orden de arresto en contra de su persona. Acaban de girar un arresto hacia mi persona. Si algo me pasa, hago responsable a MC. Que pues sabemos ahí perfectamente a quién se refiere con esas iniciales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una orden de arresto y una orden de aprehensión? Me gustaría aclararlo antes, ya que otros medios de comunicación han usado ambos términos de manera indistinta. Entonces, una orden de arresto se emite cuando hay una causa probable de que una persona haya cometido un delito. Se dicta después de que un gran jurado haya emitido una acusación formal, y una orden de aprehensión se emite cuando una persona no comparece en un juzgado o no paga una multa. Se considera que la persona está en desacato al tribunal. En México, el Ministerio Público no puede retener a un indiciado por más de 48 horas. En ese plazo, debe ordenarse su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Por eso mismo es que se comentaba que en este caso, la orden de arresto para Mr. Doctor sería de 36 horas. Esto podría ligarse también a otros términos que he escuchado en varios medios, como son la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. También te cuento las diferencias de cada una enseguida. La prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa son medidas cautelares que se aplican en el sistema penal mexicano para garantizar la presencia del imputado en el proceso y proteger a las víctimas. La principal diferencia entre ambas es que la justificada se aplica a partir de un análisis más completo de los riesgos, mientras que la oficiosa se aplica de manera automática para ciertos delitos. Prisión preventiva justificada se aplica cuando el Ministerio Público solicita al juez que se imponga la prisión preventiva, considerando que otras medidas cautelares no son suficientes. Se basa en un análisis de los riesgos como la fuga del imputado, el riesgo para las víctimas o testigos o la manipulación de las pruebas. Prisión preventiva oficiosa se aplica de manera automática para ciertos delitos como la delincuencia organizada, el feminicidio, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, la trata de personas, entre otros. Se decreta por disposición de la ley y sin previo debate ante el juez. La prisión preventiva no es una pena, sino una medida cautelar que se aplica mientras se determina si la persona imputada cometió o no el delito. Ahora, ¿por qué menciono estos conceptos? Porque para uno que no es abogado, es usual confundir terminologías o situaciones legales. En este caso, el abogado Fernando Rosales explicaba en un video de su canal de YouTube que la orden de arresto y una prisión preventiva son cosas diferentes. Y en el caso de Mr. Doctor, no es una orden de aprehensión ni una prisión preventiva justificada. El término correcto es una orden de arresto. Pero además de violencia de género y discriminación, se sumó a las acusaciones de Mr. Doctor que había desacatado las medidas preventivas que le habían puesto, como por ejemplo no continuar hablando sobre Marifer. Se especula que como Mr. Doctor ha seguido muy activo en sus redes con respecto al caso, es que se tomó esta medida cautelar. Pero la misma Marifer Centeno desmintió que la orden para Mr. Doctor haya sido por la denuncia que ella presentó, que supuestamente su caso apenas va en una multa, no estaría llegando aún a estas instancias. O al menos así lo declaró Ana María Alvarado en su canal, ya que tiene el contacto directo de todas las partes involucradas, tanto de Mr. Doctor como sus abogados, como de Marifer y sus abogados. Aquí les quiero agregar información de último momento que ha estado saliendo mientras terminaba de editar este video, y es que Mr. Doctor realizó un en vivo el lunes 9 de diciembre donde explicaba que sí, que la orden de arresto viene de la grafóloga, y agrega que incluyeron como pruebas algunos tweets donde usó emojis, y aunque nunca confirmó que estuviera hablando de la grafóloga, parece que fue ella misma la que se puso el saco. Las pruebas que mostraron para girar una orden de arresto en mi contra no solo incluyen esos fragmentos de videos de YouTube, sino también incluyen tweets.
pero no cualquier tweet. Incluyen tweets donde pongo emojis. ¿En qué cabeza cabe que se va a girar una orden de arresto por emojis en donde no se dicen nombres, no se dicen groserías, no se dice nada, y que solo porque una persona se sintió aludida, ahora me quiera girar una orden de arresto? Así de absurdo es esto. Ponen tweets donde digo MC es igual a MC, Marilyn Cote es igual a Marilyn Cote. Pero como alguien o sea, imagínense a qué grado hemos llegado a ser tan absurdo, por lo cual se me gira una orden de arresto. Literal, porque ahí pone, es que la orden que me dieron a mí, yo, Octavio Arroyo, la que yo tengo, porque tengo derecho a expresar lo que me pasa a mí, ahí dice que se me está acusando por poner emojis y poner imágenes. Esa es la razón por la cual se me ha girado arresto. Otra cosa que sucedió en las últimas horas es que Marifer Centeno dio una conferencia de prensa en su Grafocafé, donde nos enteramos que estaría ampliando las acusaciones hacia Mr. Doctor por acoso sexual, y se hicieron señalamientos graves sobre que la persona que había amenazado con aventarle ácido en la cara a la grafóloga era Mr. Doctor. Otra cosa que pudimos ver en la conferencia fue a los abogados de Marifer, que son Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, los cuales la gente en redes ha encontrado que tienen mucha cola que les pisen. Empecemos con Alonso Beceiro, el cual, además de manejarse de una manera muy agresiva en la conferencia de prensa, también ha salido a la luz que le gustan las armas de fuego, tanto que él mismo las exhibe en sus redes sociales, y que a pesar de según ir en contra de la violencia hacia la mujer, se ha estado viralizando un video donde se ve al abogado agrediendo a una fémina. Yo le vengo a dar de comer. ¡Ella ya estoy operada, idiota! ¡No! ¡Auxilio! Las imágenes son muy fuertes y honestamente me encabrona verlas, aún más cuando me enteré que la persona a la que agredió solo estaba ahí dándole de comer a unos perritos en situación de calle. Híjole cabrón, afortunadamente somos más los buenos y no la gente como tú, así que mejor sigamos porque si no hago más corajes. Y es que su compañera Mariana Gutiérrez tampoco se salva, ya que la gente se dio cuenta que apenas se graduó como licenciada en Derecho en el 2022 de una universidad de dudosa legitimidad en la colonia Roma, y ese mismo año fue nombrada como uno de los mejores abogados de México. No lo sé, Rick, ¿será que aplicó una Marilyn Cote también? Aunque sin irnos muy lejos, con la I'm Psychology, también se descubrió que la clienta de los abogados, la misma del apellido de Pancito, no tuvo su cédula hasta el año 2023. Por lo visto, eso de ejercer sin cédula se pega. Aguas, ¿eh? Otra cosa que algunos medios dieron a conocer es que tanto Beceiro como Gutiérrez han sido abogados de Gustavo Adolfo Infante. Y hablando de Gustavo Adolfo Infante, este ha mostrado su apoyo a Marifer abiertamente, aprovechando todas las oportunidades que ha tenido para tirarle a Mr. Doctor, como por ejemplo en este video donde lo pelucea. Lo que pasa es que este señor, que quién sabe quién lo nombró, el que desenmascara charlatanes, según él, aparte un pelado es lo que es, un majadero es lo que es, y sabes que tiene la boca muy sucia para hablar de quien sea. Y es que no es secreto que Mr. Doctor, al igual que muchos influencers, tiene muchos seguidores, pero también hay mucha gente a la que no le cae bien, siendo muchas ocasiones estos otros comunicadores o creadores de contenido. Tal es el caso de Mafián TV, el cual, al igual que Dallas Review, ha sido de los que más fuerte le han tirado a Octavio. De igual manera, dio información sobre la orden de arresto, y a diferencia de Marifer, que negó tener que ver con esta orden emitida el día 7 de diciembre, Mafián TV dijo que sí era por la denuncia de Marifer, pero que esta había sido puesta desde julio que salió el video de Mr. Doctor, y apenas estaba pasando y avanzando el caso. Aquí sí no podemos asegurar nada. Toda la información de este video son declaraciones o información que han hecho pública los implicados o allegados al caso. Nosotros simplemente andamos aquí recopilando todo y de chismosos en el mitote. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Sobre todo porque a la mayoría de creadores de contenido en YouTube
nos interesa este tema por la cuestión de la libertad de expresión, y es que el caso le ha parecido muy sospechoso a muchas personas, señalando que está avanzando muy rápido a comparación del resto de los millones de casos que siguen esperando justicia aún después de años y años y todas las pruebas presentadas. Marifer comentó en una entrevista que su caso había avanzado tan rápido porque cuando alguien presenta un caso bien fundamentado y lleva todas sus pruebas, se le facilita a la justicia el trabajo y puede actuar más rápido y efectivamente. Es una realidad que en México, cuando una persona integra bien una carpeta de investigación, cuando hay pruebas lo suficientes, cuando te acude la razón, pues la autoridad ha sido en este sentido extraordinaria. Tenemos leyes que son extraordinarias, ha sido una experiencia extraordinaria. Lo cual es una reverenda mamada. O sea, ¿en verdad piensas que toda esa gente que ha vivido injusticias y sigue esperando que la justicia tome cartas en el asunto no ha presentado en orden también sus casos y pruebas? Me parece una falta de respeto. Hay que tener mucha frialdad y privilegio para decir algo así. No se puede comparar el caso de cualquier persona, hijo de vecino aquí en México, a el caso de una persona que se ha señalado de tener influencias y ser amiga de casi todos los jueces, siendo incluso que interpuso esta demanda en la fiscalía donde labora o laboraba su madre. Y repito, solo por si acaso esta señora de los colores quiere venir a echar pedo, esta información está en todos lados y es pública. Aquí solo estamos dando una opinión enfocada en meramente entretenimiento. De verdad que es feo tener que estar haciendo tantas pinches aclaraciones porque ahora cualquier persona te acusa de mamadas. Pero bueno, sigamos. Porque quería comentarles que antes de que saliera lo de la orden en contra de Mr. Doctor, yo ya estaba trabajando en un video al respecto de este tema, y estos eran algunos de los datos que también vi por ahí y quería incluirlos en el video. Por ejemplo, que MauRG1 confirmó que en efecto fue él quien declaró en el caso de Mr. Doctor y Marifer. Si yo fui a declarar, más bien yo sí fui a declarar, pero a solicitud de la fiscalía. Ni fue mi idea, ni fue mi iniciativa. A mí me llamó la fiscalía a declarar unas cosas y no soy tonto como para levantarme un viernes por la mañana. ¿Qué tengo que hacer hoy? Nada, pues voy a armarla de pedo a la fiscalía. No, pues ni que estuviera loco. Yo fui porque las autoridades a mí me lo solicitaron. Eso es. Entonces ya, fuera máscaras, ahí sí fueron las cosas. También que la persona que comentó sobre que la grafóloga estaba exigiendo alrededor de 60 millones de pesos fue Shanique Berman. Y bueno, ya sabemos que la Shanique anda en todo y opina de todo, aunque no la inviten. Ella siempre da la nota. Pero si a alguien le gusta dar la nota, es nada más y nada menos que al maestro en las patadas de bicicleta. Ni más ni menos que Alfredo Adame, que ha entrado al quite en este borlote acusando a Marifer de violencia de género y diciendo que además ocuparía la ley Olimpia en su contra. Ahora, quiero aclarar aquí dos cosas. La primera, sí, la ley Olimpia protege a cualquier persona de la que hayan difundido, poseído o admitido estar en posesión de material privado sin su consentimiento. Y la segunda es que no, Adame, aunque me encanta que Mr. Doctor y tú se unan, siento decirte que en tu caso no se consideraría violencia de género, ya que esta solo se denomina así cuando la persona violentada o víctima es mujer. Ojo, esto no quiere decir que en este caso un hombre cisgénero heterosexual como Adame no pueda sufrir violencia, pero en este caso solo sería denominada violencia entre comillas a secas, ya que históricamente los hombres no han sufrido agresiones o denigraciones de parte de mujeres por el hecho de ser varones. Por eso, esta violencia hacia Adame por parte de Marifer, claro que es violencia, pero no de género. Sin embargo, como comentaba, la ley Olimpia sí aplica perfectamente y seguramente Adame tratará de aplicarle todo el peso posible de la ley a la señora de los colores. Y es que a Marifer le encanta echarse cada enemigo bien pesado. No por nada se comenta que se está preparando una demanda colectiva en su contra, pero eso es otro tema. En cuanto salga más información, aquí se las voy a traer. Y es que chéquense nada más los archienemigos de Marifer: Mr. Doctor, Adame, Sergio Mayer y hasta Niurka. No, bueno, creo que solo le faltó Laura Bozzo, o a lo mejor ella se peleó con ella y yo ni en cuenta.
Además, todo el caso se hizo más mediático cuando hace días llegó hasta la mañanera, donde un reportero le preguntó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, qué pensaba al respecto, pero esta, al no estar muy bien enterada del tema, prefirió quedarse al margen y decir que investigarían al respecto para validar qué tanto se usa la grafología en procesos periciales. Pero ojo, tal vez estaba confundiendo grafología con grafoscopía, que esa sí es una herramienta usada en casos de falsificación de firmas y todo eso. Otras personas señalaron que se le preguntó del tema a Sheinbaum porque hace meses Marifer hizo un análisis muy halagador a la que fue la contrincante de Sheinbaum para la presidencia, Xóchitl Gálvez, siendo la señora del apellido de Pancito partidaria de esta candidata. Y por último, otra cosa muy comentada estos días fue la tremenda papeada que le dio otra grafóloga Marifer en la FIL, que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde salieron a relucir varias contradicciones y frases que dejaron aún más en tela de juicio la credibilidad de esta persona. Por mi parte, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no dudes en darle pulgar arriba a este video y suscribirse a este canal. Eso ayuda muchísimo a que más personas se enteren de las noticias, series, música y mucho más que les traigo aquí en El Mundo Según Vince. Gracias por llegar hasta aquí, tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye.